Hola a todos, vamos a iniciar con nuestra clase en línea de estadística para la vida y en esta parte vamos a empezar a ver las medidas de centralización. Antes de comenzar vamos a dar un repaso muy breve a lo que habíamos visto anteriormente de estadística descriptiva con este ejercicio. Dice aquí, se le preguntó a un grupo de 20 niños de primaria sobre su calificación en matemáticas y esto fue lo que contestaron. Aquí podemos ver un montón de datos que fue lo que nos respondieron esos 20 niños. Aquí tienen los números, son los datos que se encuentran aquí dispersos y que pueden ustedes encontrar de este lado. Y con base en ellos vamos a ir trabajando. Aquí es donde se encuentran. Los pueden ver. Y bueno, me di la tarea para adelantar un poco de comenzar a checar la parte del conteo de esos datos y empezar a llenar nuestra tabla que por supuesto ya les había enseñado cómo es que se hacía. Aquí se encuentran los datos y comencé a llenar la tabla, comencé a contar. Son 20 niños, son un total de 20 datos. Entonces, lo primero que hicimos fue ver de dónde a dónde está la calificación. El dato menor es 5 y el dato mayor es 10. Por tanto, comenzamos a llenar la tabla así. Los niños se sacaron de calificación 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Y luego la frecuencia, vamos contando los datos. Fueron un niño que se sacó 5 de calificaciones, 3 niños que se sacaron 6 de calificación, 4 que se sacaron 7, 7 que se sacaron 8, 3 se sacaron 9 y 2 se sacaron 10. Esto lo saqué contando los datos de esta tabla. Y luego sumé las frecuencias. Y la suma de las frecuencias me dio 20, lo cual es correcto porque fueron 20 niños. Esto fue el conteo, es lo más básico, eso todos debemos saber hacerlo. Y recordar la notación. Para el dato, en este caso es la calificación, le ponemos X, para la frecuencia le ponemos F. Y ahora vamos a recordar cómo se hacían estos muy rápidamente. La frecuencia acumulada. Recuerden que la frecuencia acumulada primero llevaba el valor de la frecuencia en el primer dato. Un niño se sacó 5, así que tenemos un total de un niño. Solamente un niño hemos contado. Pero en la siguiente, ahora sabemos que 3 niños se sacaron 6, pero la frecuencia acumulada va a sumar a los 3 niños que sacaron 6 más el niño que se sacó 5. Hay que ir acumulando las frecuencias, así que es 3 más 1 y me da aquí 4. ¿Ok? Entonces, ahora para la número 3, tenemos a 4 niños que se sacaron 7. A estos 4 les tengo que sumar los 3 de aquí y el 1. Así que en total me va a dar 4 más 3 más 1. Es sumar 4 más 4. Nos da 8 niños en total. ¿De acuerdo? Vamos a ir sumando los niños que habíamos contado antes. Ahora 7 se sacaron 8. A estos 7 le tengo que sumar los 8 que había contado anteriormente. ¿Ok? Me daría un total de 15 niños. Ahora 3 niños sacaron 9. A estos 3 niños les sumo los 15 que había contado y tengo 18 niños. Y ahora 2 niños se sacaron 10. A estos 2 niños les sumo los 18 que ya había sumado y me dan total de 20. ¿De acuerdo? El último dato debe de coincidir totalmente con la suma de las frecuencias. ¿De acuerdo? Debe de coincidir. Si no coincide es que algo estás haciendo mal. Así se sacaba la frecuencia acumulada. Y ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa era el porcentaje de niños que habían alcanzado cierta calificación. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Con la tabla de las frecuencias, ¿ok? Y el número total de datos. Por ejemplo, para el primer dato tenemos que un niño se sacó 5, pero tenemos que sacar cuánto significa un niño del total de datos. ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo. Simplemente vamos a multiplicar el número de la frecuencia, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir entre el total o la suma de las frecuencias. Una fórmula sería la frecuencia, la voy a multiplicar por 100 y la voy a dividir entre la suma de las frecuencias para sacar la frecuencia relativa. Esta sería una fórmula, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Primero, para este niño que se sacó 5, solamente es 1. En este caso, para un niño que se sacó 5, la frecuencia es 1, nada más 1 se sacó 5. Entonces multiplicamos 1 por 100 entre la suma de las frecuencias, que es 20.
Hacemos esta operación en nuestra calculadora, es muy sencilla de hacer. 1% entre 20 y nos da 5. Quiere decir que la frecuencia relativa es 5 o el 5%. ¿Ok? Podemos ponerla aquí si quieren el porcentaje o desde aquí arriba se lo ponemos. Es el 5%. Ahora vámonos para los que se sacaron 6. Fueron 3 niños que se sacaron 6. Así que vamos a tomar el dato número 3, lo ponemos aquí. Dice 3% entre 20. Hacemos eso en la calculadora. 3% entre 20 y nos va a dar algo así como el 15%. Nos va a dar exactamente el 15%, ¿de acuerdo? Ahora, 4 niños se sacaron 7. Vamos a multiplicar 4 por 100 entre 20 y nos da el 20%, ¿de acuerdo? Vamos ahora a hacerlo con los 7 niños que se sacaron 8. Es 7 por 100 entre 20. Es el 35%. 35 del total. Ahora, 3 niños se sacaron 9. 3 por 100 entre 20 y nos da de nuevo el 15%. Finalmente, 2 se sacaron 10, así que es 2 por 100 entre 20, el 10%. Y aquí tenemos la suma de las frecuencias relativas, ¿ok? La suma de las frecuencias relativas me debe de dar el 100%. Si no me da el 100% es que algo estoy haciendo mal. ¿Ok? Si aquí se dan cuenta, sumamos todo eso y me da el 100%. Les recuerdo cuál era la fórmula para hacer esto. Les recuerdo. Es cada una de las frecuencias, ¿ok? F, frecuencias, multiplicada por 100, siempre será por 100, y dividida entre la suma de las frecuencias, que en este caso me da 20. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos da cada una de las frecuencias relativas. Y ahora vámonos con la frecuencia relativa acumulada, que se calcula muy similar a la frecuencia acumulada, pero en lugar de tomar en cuenta la frecuencia, tomaremos en cuenta la frecuencia relativa. Por ejemplo, el primer dato será exactamente el primer dato de la frecuencia relativa, será 5. Luego, el segundo dato, ¿cuál será? Tenemos aquí que es 15. A 15 le sumamos el 5 que ya teníamos contado y nos da 20. ¿De acuerdo? Ahora, el tercer dato dice 20, pero al 20 le sumamos los 20 que ya habíamos contado y son, ahora, 40. Luego dice 35. A 35 le vamos a sumar los 40 que ya habíamos contado. Y ahora sí nos va a dar un total de 75. Luego tenemos 15. A 15 le sumamos los 75 que ya habíamos contado para hacer un total de 90. Y finalmente tenemos un 10. A 10 le sumamos los 90 que ya habíamos contado y nos da 100. El último dato de la frecuencia relativa acumulada siempre debe dar el 100. Si no, algo estamos haciendo mal. ¿De acuerdo? Y hasta aquí es lo que habíamos visto en nuestras clases anteriores. Les recuerdo que esta información nos puede servir para hacer gráficas. Eso ya no lo voy a enseñar en este tutorial, ya lo habíamos visto en nuestra clase anterior. Ahora sí vamos a hablar de las medidas de centralización. Así que poner mucha atención que esto es lo nuevo. Comenzaremos con nuestra primera medida de centralización, que es la media o promedio, o llamada también media aritmética. Aquí arriba vemos la ecuación. Para poder calcularla, se denota con una X, con una rayita arriba. ¿Okay? Estas medidas de centralización nos ayudan a encontrar el dato más importante de nuestra distribución, nos ayudan a entender cuál es el dato más significativo, o bueno, cómo es que de alguna manera nuestra población, estos niños a los que les preguntamos, cómo es que reaccionan o hacia dónde se va, ahora sí que encontrando la mayor parte de las calificaciones o el dato más significativo. ¿De acuerdo? Entonces, la media es una de las más utilizadas, en muchas ocasiones es la mejor. Y bueno, pues ahora vamos a entender cómo se calcula. Dice que para poder calcularla tenemos que dividir recuerden que esta sigma significa la suma de la multiplicación del dato por su frecuencia dividido entre la suma de las frecuencias, ¿ok? Vamos a ver cómo se calcula esto. La suma de las frecuencias ya lo tenemos calculado, es esto que está aquí.
el total de las frecuencias, el total de participantes en nuestra encuesta, que es 20, pero el dato de arriba no lo tenemos. Dice que hay que multiplicar x por f, y sumar todo lo que nos vaya dando. Así que primero vamos a multiplicar x por f. Voy a crear una nueva columna que se va a llamar x por f, que es el dato por la frecuencia. Por ejemplo, vamos a comenzar. Primero dice, x es 5 y f es 1. Fueron un niño que sacó 5 en calificación, así que multiplicamos 5 por 1 y tenemos que nos da 5. En el siguiente dice, fueron 3 niños que se sacaron 6, así que multiplicamos x por f. 6 por 3 y ponemos aquí el resultado. 18. Y así le continuamos. Después dice, fueron 4 niños que se sacaron 7. Así que vamos a multiplicar 7 por 4. 7 por 4 y nos da 28. Continuamos. Fueron 7 niños que se sacaron 8. Así que vamos a multiplicar, ya saben, 8 por 7 y nos va a dar 56. 3 niños se sacaron 9. Así que vamos a multiplicar 3 por 9 y nos da 27. Finalmente, 2 niños se sacaron 10. 2 por 10, 10 por 2, lo que sea, es 20. Y aquí está. Esta es nuestra columna de multiplicaciones de x por f. Ya saben, 5 por 1, 6 por 3, 7 por 4, 8 por 7, 9 por 3 y 10 por 2. Así con todos los datos que tengas. Aquí tenemos nada más 6 datos. Así que ahí está. Ahora, ¿qué dice? Vamos a sumar todo eso. La suma de todo esto es a lo que le llamamos la suma de las x's por f. Vamos a sumar cuánto nos da. 5 más 18 más 28 más 56 más 27 más 20 nos da un total de, si mis cálculos no fallaron, 154. ¿Ok? Nada más lo voy a hacer por practicidad de nuevo. Y efectivamente 154. Esto se hace con calculadora, ¿ok? Para que sea más rápido, no vayan a hacerlo a mano, esto es con calculadora, para que no cometamos ningún error. Y bueno, ya puedo calcular la media, ya tengo la suma de las x por f, que es 154, y ya tengo x por f, que es 20. Vamos a hacer la división. La suma de las x por f me da 154, y luego la suma de todas las frecuencias me da 20. Es una división. 154 entre 20 nos da un total de 7.7. Este es el promedio, ¿de acuerdo? Ahí está. Esta es la media o el promedio. Así se calcula esta medida de centralización que les digo es básicamente la más importante. Nosotros los maestros cuando calificamos las tareas calculamos también promedios, ¿no? Nada más que al ser de datos, de una cantidad más pequeña de datos, pues es más fácil calcularlo, ¿de acuerdo? Este método es para calcularlo a través de una tabla, pero probablemente tú sabes cómo se calculan los promedios. Simplemente sumas los datos y lo divides entre el número total de datos. Básicamente es lo que estamos haciendo aquí, pero si estamos haciendo primero el x por f es porque aquí ya lo tenemos separado en tabla y estamos obviamente contando, en este caso, varios datos al mismo tiempo. De esta manera se realiza y pues vamos a continuar con la siguiente medida de centralización. Vámonos con nuestra segunda medida de centralización, en este caso es la mediana o también conocida como el dato central. Aquí abajito tenemos pues las ecuaciones para encontrarlo. Aquí tenemos dos casos. Si el total de nuestros datos es un número impar, utilizaremos esta ecuación. Pero si el total de nuestros datos es un número par, vamos a utilizar estas dos ecuaciones porque quiere decir que hay dos datos centrales, ¿ok? Así que les repito, si el total de nuestros datos es un número impar, utilizamos esta ecuación, n más 1 entre 2. Si el total de nuestros datos es un número par, entonces vamos a utilizar estas dos ecuaciones porque quiere decir que tenemos dos datos centrales y después de encontrarlos les vamos a calcular el promedio. Vamos a mirar este problema. Vamos a checar, en este caso tenemos un número par o impar de datos. ¿A cuántos niños le preguntamos? Le preguntamos a 20 niños. ¿20 es un número par o es un número impar?
Eso creo que todos debemos saberlo, ¿verdad? Los números pares terminan en 0, 2, 4, 6 y 8, ¿ok? Los números impares, al contrario, terminan en 1, 3, 5, 7 y 9, ¿de acuerdo? Entonces, 20 es un número par. Quiere decir que vamos a checar en este caso aquí. Vamos a revisar. Lo que tendríamos es que utilizar esta ecuación, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se utiliza la ecuación? En este caso, la ecuación nos va a decir el número de dato que tendríamos que analizar. Vamos a analizarlo para este problema. Les decía, tenemos 20 niños, es un número par, así que utilizaríamos esta que se encuentra aquí. Dice que son dos datos. El primero es n entre 2. ¿Cuánto es n? N va a ser lo mismo que la suma de todas las frecuencias, ¿ok? Es conocido también como n este número, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, n entre 2, ¿cuánto nos quedaría? Vamos a ponerlo por aquí. N entre 2 va a ser igual a 20 entre 2. Les recuerdo que n es lo mismo que la suma de las frecuencias y nos da 10. Quiere decir que el dato número 10 es uno de los datos centrales. Y ahora dice después que el dato que le sigue, n entre 2 más 1, o sea que es este más 1, 10 más 1. El dato número 11 es el segundo dato central. Y ahora, ¿cómo encontramos cuál es el dato número 10 y cuál es el dato número 11? ¿Okay? La mejor manera de hacerlo es buscar nuestra frecuencia acumulada, ¿ok? Y ahí vamos a encontrar dónde está el dato número 10 y dónde está el dato número 11. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a encontrar el número que tenga el 10 pero sin pasarse, ¿ok? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso tenemos el 8. El 8. El 15 no puede ser porque el 15 ya se pasa, ¿de acuerdo? El 8. Así que, en este caso, este 8 ¿a qué le corresponde? Vamos a ver que no se nos vaya a volar nuestra tablita. Habla de 7, ¿de acuerdo? El número 7. ¿Sí? Aquí, en esta línea, se encuentra el dato número 10, ¿ok? Porque si yo me buscara el 15, ya me pasé el dato número 10. En cambio, en el 8 todavía no he llegado al dato número 10. Así que entre estos dos está el dato número 10. Quiere decir que es el número 7 en este caso. Y ahora el número 11, ¿cuál sería? Pues también el número 11 está aquí. Está entre el 8 y el 15, ¿de acuerdo? Por eso también será el número 7. Así que nuestros dos datos centrales en este caso son 7, 7 y aquí 7. Cuando utilice la ecuación para dos datos centrales, cuando sea un número par, el total de nuestros datos, nos va a dar dos números, en este caso es 7 y 7. ¿Qué hay que hacer con esos dos números? Hay que calcularles el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Pues podemos utilizar la fórmula de la media, pero no es necesario. Aquí simplemente es así de fácil, ¿no? Vamos a calcular el promedio, que sería 7 más 7 dividido entre el total de números, en este caso es 2, ¿de acuerdo? Porque son dos números a los que les estamos sacando el promedio. 7 más 7 da 14, 14 entre 2 da 7. Si son dos números iguales, el promedio siempre va a ser pues el mismo número, ¿de acuerdo? Así que en este caso nuestra mediana es igual a 7. Listo. Así de sencillo. ¿Ok? Si el número fuera impar, entonces solamente habría un dato. Pero les recuerdo, la manera es así. Simplemente vemos qué ecuación utilizar, si es impar o si es par. Y pues el número que me dé lo localizo en mi frecuencia acumulada para poder entender cuál es el dato del que se está hablando. De cualquier manera, yo les voy a ir pasando algunos otros ejemplos para que ustedes chequen sobre cómo calcular la mediana en otros casos, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente así es. Y nuestra última medida de centralización es la moda. Esta está muy fácil. ¿La moda cuál es? La moda es el dato que tiene mayor frecuencia. Vamos a ver cuál es el dato que tiene mayor frecuencia. En este caso, aquí 7 personas se sacaron 8. ¿Okay? Así que así de fácil. La moda es 8. Es el dato que tiene mayor frecuencia. Pero también puede pasar que en una de nuestras tablas tengamos dos datos que tienen la mayor frecuencia. Imagínate que aquí 7 personas se hubieran sacado también 5. Entonces tendríamos dos modas, el 8 y el 5. ¿Ok?
Se puede tener dos modas, incluso tres, pero lo más común es que en una distribución exista nada más una moda o si acaso dos, ¿de acuerdo? Entonces la moda es el dato de mayor repetición, ¿de acuerdo? Y bueno, si se dan cuenta, se parecen mucho estos números. La media nos dio 7.7. La mediana nos dio 7 y la moda nos dio 8. Los tres números son muy cercanos y se parecen. Si yo te preguntara, oye, dime, ¿qué calificación le pondrías a este grupo? ¿Cuál de las tres utilizarías? Esa es una buenísima pregunta. Por eso es que tenemos tres medidas de centralización. Las tres nos van a describir a esta población utilizando una técnica diferente. Particularmente para la calificación, muchas veces manejamos la media como la que mejor describe a toda la población, pero no siempre es así. ¿Por qué no siempre es así? Sobre todo no siempre es así cuando los datos van cambiando mucho. Imagínate que nada más tuviéramos calificaciones de 5 y de 10. La media saldría un poco extraña y a lo mejor y sería buscar la moda, un dato que nos defina a esta población. Pero bueno, eso se estudiará más adelante. Ahora simplemente era saber cómo se calculan y ustedes ya saben cómo se calcula la media, cómo se calcula la mediana y cómo se calcula la moda.